Te voy a compartir cómo conservar tus orquídeas cuando las cultivas en agua para que te den flores y también te den hermosas hojas. Hay ocasiones en las que empezamos a cultivar nuestras orquídeas en agua o simplemente en un tarrito donde empezamos a colocarlas, ya sea transparente o así como este. Lo más aconsejable es en un recipiente transparente de vidrio o también puede ser de pasta. Lo importante es que este tenga visibilidad para poderle ver las raíces, cómo va todo, y que también esta tenga una cavidad para que le entre oxígeno a las raíces, y también cuando empiecen a florecer nos vamos a dar cuenta que estas también se pueden conservar en agua. Bueno, lo que yo hago es lo siguiente. Yo simplemente voy cogiendo un recipiente, las lavo súper bien y aquí en esta partecita de arriba, como puedes ver, yo le coloco canicas, le coloco hidrogel para que esta le vaya manteniendo la humedad. Si a ti no te gusta usar este tipo de piedritas ni nada de eso, entonces vas a conseguir un recipiente que sea como más cerradito, donde ella quede como consentida en la parte de adentro, y en la parte de abajo simplemente le vas a colocar 1 o 2 cucharadas de agua. ¿Cuándo la vas a volver a regar? Cuando esta ya termine por completo el agua y sus raíces se tornan de color gris, vuelves a colocarle otra vez 2 cucharadas de agua. Lo que a veces desconocemos cuando empezamos a cultivar nuestras orquídeas en agua es que también hay que empezar a limpiarle sus hojitas. Por ejemplo, en el caso de esta, podemos coger agua leche, un poquito de aceite de oliva, empezamos a limpiar sus raíces por abajo, por arriba, y estas nos empiezan a dar floraciones. Aquí también es a necesidad de cada uno si le quieren dejar estas varitas florales, porque estas empieza a ir como de medio lado. No pasa nada, simplemente le colocas el tutor y las vas dejando de esta manera. Yo normalmente nunca les pongo varita floral, nunca les pongo esta varita, sino simplemente las dejo que ellas vayan cayendo y que la orquídea se incline un poquito, no pasa nada. Cuando ya termina la floración hacemos lo mismo que si las tuviéramos en sustrato normal. Damos la vara floral si se seca, y si no, la dejamos allí. Ella va a tener una vida igualita como si la tuviéramos en el sustrato normal. Bueno, ustedes por ejemplo van apreciando las raíces. Hay algunas que se ponen un poquito oscuras, no las vas a quitar, las vas a dejar ahí. Esto te va a ayudar para que las raíces nuevas empiecen a tener ese soporte con ella, y también se empiezan a sentir como consentidas entre ellas mismas y van quedando como apretadas. El mantenimiento que se le da a ella es muy poco, porque a medida que va pasando el tiempo, como no le pones tanta agua ni se van pudriendo las raíces ni eso, sino simplemente cuando ella termina vuelve a tener raíces otra vez, y así sucesivamente. Bueno, hay que abonarlas también. Por ejemplo, en este caso, ella está aquí, tiene sus raíces, nosotros las vemos, están verdecitas, entonces no volvemos a regar. Aquí, cuando tengas este envase y la vas a empezar a abonar, le vas a colocar algún fertilizante porque la quieres ver florecer, entonces vas a hacer lo siguiente. Vas a coger un recipiente, le vas a agregar el fertilizante que tú quieras, simplemente poquitas, las gotas, sigue las instrucciones. Este, por ejemplo, es un humus de lombriz líquido. Y aquí le coloca las 2 cucharadas de agua de esta manera y se la coloca por este ladito. Las dejas acá. Yo siempre le coloco fertilizante para floración cuando las quiero ver con flores, y si no, ellas cada que van a florecer tienen su temporada. Bueno, aquí ya vamos viendo el agua y ustedes dirán, pero ella ¿para qué le pone piedritas? A mí no me gusta ponerle piedritas, entonces no le pones piedritas. Resulta que cuando esta empieza a florecer, las varas florales empiezan a tener fuerza, entonces empiezan a ir de medio lado. Entonces lo que yo hago es colocarle unas canicas en este lado para que me sostengan el recipiente. Ahora, si tú quieres tenerlas en un recipiente que sea un poquito más hondo y que se le alcancen a hundir un poquito las hojas, también lo puedes hacer. Lo que pasa es que en esta vasija me gusta mucho porque se le aprecian las raíces, tengo espacio de cómo ponerle el abono. Todo esto es importante para empezar a mantener nuestras orquídeas en floración. Bueno, aquí ya tenemos el abono, tenemos la limpieza, y les voy a compartir algo que cuando estas florecen empiezan a tener este comportamiento. Por ejemplo, si tú ves que ella floreció y empieza a tener estas varas florales secas, entonces ahí sí vas a hacer lo siguiente. Vas a coger tu tijera o tu podadora y las empiezas a cortar desde la parte de abajo. Ya no nos dio cakes ni hijitos en la vara floral, ya las quitamos ambas. Esta es sorprendente cuando las tenemos en agua porque las plantas son así. Tenía sus 2 varas florales, se secaron y ella ya empezó a tener otra vara floral. Eso quiere decir que ella se encuentra en buen estado. Miren, yo les comparto que siempre que tienen estas varas florales yo les quito la partecita de encima y aquí
en esta misma vara floral, ella empieza a tener otras varas florales, que eso es lo que les comparto cuando las varas florales están vivas, las cortamos la puntica, o sea, el ápice también, como les decimos a veces, y aquí empieza a tener nuevas varas florales. Bueno, esta también yo la voy abonando y les voy a contar algo. Por ejemplo, si a ti no te gusta el té de plátano, el té de papa, que es muy fácil de preparar, lo que pasa es que a veces lo preparamos espeso, sino simplemente coges una cáscara de plátano o de banana, de papa, y lo haces a 1 litro. ¿Por qué? Porque es como un té y no lo van a dejar muy espeso, sino simplemente van a coger eso y lo van a aplicar tal como les expliqué en la planta anterior. Una cucharadita simplemente que toque la partecita de abajo, que no se nos vaya a ir mucho la mano en el agua, porque ahí sí empezamos a tener problemas. Simplemente que toque la raíz. Bueno, hay un abono en el mercado que también es muy bueno, que se llama Osmocote de lenta liberación y lo puedes encontrar en diferentes presentaciones. Es granulado. Y aquí vas a hacer lo siguiente, vas a contar los granitos, este no te va a quemar la planta, pero lo colocas de esta manera. Coges más o menos 3, 4 granitos, por ejemplo, si la planta es pequeñita, la colocas en el riego, le colocaste el agua solamente en la partecita de abajo, y este, como es de lenta liberación, lo vas a aplicar cada 6 meses, cada 8 meses, dependiendo como vayas viendo la planta. Es un abono muy beneficioso para las plantas, es encapsulado, nos va liberando solamente lo que la planta va necesitando, y con esto vamos a empezar a tener orquídeas bonitas cultivadas en agua. Bueno, ¿que a dónde las van a colocar? Las van a colocar en el mismo lugar donde tienen las otras, en un lugar bastante iluminado, las van a consentir, lo mismo que las otras, les limpian sus hojitas. Ahora, lo fácil de estas orquídeas en agua es que no van a tener problemas de babosas porque la babosa se va a ahogar, entonces estas no van a tener problemas de babosas ni van a permanecer con esto, sino que siempre le vamos a limpiar las hojitas. ¿Por qué? Porque allí con la humedad empieza a aparecer la cochinilla algodonosa blanca, entonces aquí el mantenimiento es mucho más fácil, el agua no van a tener que lavar la planta porque como solamente le van a colocar a necesidad, simplemente cuando ya vean que las raíces se pusieron grises, porque vamos a ver en el recipiente, como es un recipiente transparente, aquí por ejemplo también se puede ver, ustedes no lo pueden ver por estos por estas florecitas que tienen acá, pero cuando lo tenemos en casa uno sí puede ver. O también simplemente te tomas el trabajo, la levantas y la vas mirando. Acá por ejemplo tiene las raíces verdes, no la puedo regar hasta que tenga sus raíces grises. Bueno, yo les comparto algo que me ha sucedido con esta grandota, y es que cuando empecé a cultivar las orquídeas en agua, yo tenía la costumbre de empezarlas a colocar el agua hasta acá. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza como a poner fea, le empiezan a salir como una especie de larvitas, pero entonces ahí también le podemos colocar unas goticas de fungicida y vamos a colocarle menos agua. La orquídea no se va a morir porque siempre ella va a estar absorbiendo lo que necesita, y aquí lo mejor es que podemos empezar a ver esto. Las raíces de color verde, cuando se ponen de color gris, entonces empezamos a regar. Ahora, si tú coges el hidrogel, estas bolitas que son muy populares ahora o que siempre han sido populares, esto no le va a hacer ningún daño a tu planta, entonces no le vas a colocar agua, sino simplemente le colocas las bolitas remojadas de gel. Cuando ya las bolitas están aquí adentro, entonces también vas a volver a colocar solamente el pedacito de abajo, y hasta que no vea que las raíces se pusieron grises, aún si el agua ya se acabó, entonces no vas a empezar a regarla. ¿Por qué? Porque las raíces todavía están hidratadas con este hidrogel. Entonces las vas a dejar hasta que esta te dé señales, y así vas a tener una orquídea en agua, cultivada en agua por muchos años. Estas son unas plantas bastante duraderas, aguantan muchísimo. Y por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando tengo estas orquídeas en agua, ellas empiezan, digamos, esta parte de abajo, por ejemplo, si se te pudrió, ella te empieza a dar señales en la parte de arriba, te empieza a empezar a sacar raíces en la parte de arriba, entonces tú empiezas a mirar. Si tiene muchas raíces en la parte de arriba, déjala ahí, que ella se va otra vez agarrando de todas las piedritas, de todo lo que tenga aquí adentro, incluso de las raíces viejas que tenga en la parte de adentro. Esta se empieza a agarrar y te empieza a sorprender también con hojas nuevas, y a la mayoría de los casos también nos florece igual que las que cultivamos en sustrato normal.